Evento. Muy buenas noches con todos. Vamos a hablar en este momento sobre la actualización del régimen RIMPE, algunos aspectos que se tienen que tener en cuenta en el momento de poder realizar el análisis a lo que corresponde a cada uno de los contribuyentes. En esta semana de tributación con respecto a hoy al régimen RIMPE, existen algunos datos que están causando bastante confusión. En este momento voy a compartir primero quiénes son los que deben ser considerados como régimen RIMPE. Primero, nosotros revisamos que el sujeto pasivo de que es régimen RIMPE, vamos a enfocarnos en los dos. Es decir, existen dos tipos de categorías y eso es lo que nosotros tenemos que siempre observar, que la primera categoría es los que son los negocios populares. Y este tipo de negocios populares solamente aplica a los que son personas naturales. Esa es la primera consideración. Los negocios populares solamente aplican a los que son personas naturales. Nunca va a existir una sociedad que sea un negocio popular. Es decir, que aquellas personas naturales que tengan ingresos brutos desde 0 hasta 20,000 del ejercicio económico del año anterior es considerado un negocio popular, ¿ya? ¿Y qué son los, en la segunda categoría, que es el RIMPE emprendedor? ¿Ya quiénes son? Aquellas personas naturales y aquellas jurídicas cuyos ingresos brutos son desde 0 hasta 300,000 dólares. O sea, la primera análisis que estamos realizando en este momento es ver y poder analizar cuáles son la categoría del régimen RIMPE. Ya vimos que el negocio popular son aquellos que tienen ingresos desde 0 hasta 20,000 personas naturales y en RIMPE emprendedores, personas naturales y jurídicas desde 0 hasta 300,000. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema consiste en poder realizar la respectiva categorización. Ya. Antes de hablar de cuáles son las actividades que no corresponden, vamos a hablar un poquito lo que corresponde a la categorización. Y esto está generando un gran problema a lo largo de la comunidad. Me imagino que ya mismo Juan Carlos me va a dar su punto de vista, pero en este momento yo voy a dar cómo es la respectiva categorización. Si bien es cierto, y si alguien me puede recordar, cuando estábamos en el anterior régimen RICE, ¿ya? ¿Quiénes eran las personas que no podían ser consideradas régimen RICE? Existía un monto de ingresos. Si alguien lo puede, me lo puede escribir por favor. ¿Quiénes eran las que no pueden considerar régimen RICE? ¿No eran considerados régimen RICE? Correcto, Pau, 60,000 dólares. Aquellos que tengan ingresos de 60,000 dólares. La segunda consideración para ser excluido del régimen RICE, ¿cuál era? Había una segunda consideración, si alguien me lo puede recordar también. La segunda consideración, además de los profesionales, Rosita, la segunda consideración era la relación de dependencia. Ya, si una persona en relación de dependencia sobrepasaba la fracción básica, es decir, desgravada de impuesto a la renta, prácticamente ya dejaba de pertenecer al régimen RICE. Y si la suma de sus ingresos en relación de dependencia más las ventas de los ingresos en régimen Comes RICE sobrepasaba los 60,000, también dejaban de pertenecer a este régimen y se volvía, prácticamente tenía que realizar la respectiva actualización. En base a ese análisis, ya se ha hecho o ya la administración ya da un criterio, un nuevo criterio que sí se lo está compartiendo. En ese criterio corresponde a quién debe pertenecer o cómo uno tiene que analizar en base a esta información. ¿En qué consiste esto? Consiste en lo siguiente. Ponemos como un ejemplo, en el caso 1,
de analizando a un contribuyente, si un contribuyente tiene, vamos a poner que Marlon Yucha al año 2021 ha tenido ingresos en relación a dependencia por $10,000 y también tiene una actividad de régimen RIMPE, venta de sillas por $5,000, ¿cuáles son su total de ingresos? Su total de ingreso es 15,000. Por ende, al tener ese total de ingreso de $15,000, nosotros revisamos y vemos que prácticamente en este caso Marlon Yucha es un negocio popular. Es un negocio popular porque sus ingresos no sobrepasaron los $20,000. Pero ¿qué sucede si más adelante Marlon Yucha tiene ingresos en relación de dependencia de $20,000 y luego el negocio de RIMPE de ventas de silla al 2021 es de $5,000? ¿Cuánto me suma los ingresos? Me suma 25,000. Al tener este dato, es decir que prácticamente Marlon Yucha ya debería estar perteneciendo al régimen RIMPE emprendedor y ya no sería un RIMPE negocio popular. Juan Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Marlon? Buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto compartir esta noche con usted. El gusto es mío. Cuénteme, ¿algún criterio o algo con respecto a lo que estamos conversando en este momento con respecto al caso de las consideraciones en la categoría de régimen RIMPE negocio popular y RIMPE emprendedor? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que lo que establecía el COIP, el COPSI, en cuanto a lo que es la categorización de actividades, tenemos que recordar que son las actividades que surgen de una actividad empresarial en sí. Tendríamos que esperar a lo que establezca el Servicio de Rentas Internas si es que se va a tomar en cuenta lo que son ingresos de relación de dependencia, porque aquí también tendríamos lo que son los ingresos por rendimientos financieros, también tenemos lo que son ingresos por dividendos, entonces en este caso. Entonces ahí deberíamos poder valorar en qué actividad estamos, si es que estamos en un régimen general o un régimen RIMPE. Esa sería la consideración, Marlon. Muchísimas gracias. Entonces, teniendo en cuenta en este caso, ya nosotros ya podemos observar cuál es el análisis que se está dando en estos momentos y es un análisis basado prácticamente en los ingresos. Faltaría, como indica Juan Carlos, ver qué ocurre con los ingresos de dividendos o qué ocurre con los otros tipos de ingresos que también deberían por lo menos ser un poquito más, verificar si influyen o no influyen en el cálculo de generar para el régimen RIMPE. Ahora, si ya nosotros conocemos ya cómo es, si ya nosotros conocemos que si una persona, es decir, cuyos ingresos sobrepasaron los $20,000, ya, y ya prácticamente son, ya debería ser régimen RIMPE emprendedor, vamos a hablar en este momento con Juan Carlos cuáles son las actividades que normalmente generan mucha confusión, cuáles son las actividades que realmente nosotros tenemos problemas para determinar si son régimen RIMPE o son régimen general. Yo siempre veo que nosotros nos tenemos que revisar dos tipos de artículos. El artículo 97.3, en la cual ya nos indican quiénes son régimen RIMPE. Aquí ya habla sobre los artesanos y también habla sobre quiénes son los emprendedores. ¿Quiénes son los emprendedores? Personas que tienen ingresos brutos desde 0 hasta 300,000. Juan Carlos, con respecto a los artesanos, que son ya ahorita ya podemos ver que son régimen RIMPE, ¿existe alguna consideración especial con respecto a esta parte de los artesanos? Podemos ver en cuanto a la ley de que los artesanos fueron incluidos dentro de lo que es el RIMPE, salvo el caso de las personas que tengan más de $300,000 para estar dentro de un régimen general. Salvo los casos mismos, no han perdido la categoría de su esencia de artesano, los mismos seguirán facturando con tarifa 0%, salvo los casos que ellos tal vez vendan productos que no tengan su mano de obra dentro de su producción. Tal como lo indica Juan Carlos, para aquellas personas que siempre es una pregunta que normalmente me la realizan a mí personalmente, los artesanos no pierden la categoría. Es decir, bueno, si es que no han actualizado al servicio de rentas internas, ahí sí la pierden, pero normalmente mientras tenga la calificación artesanal, su IVA con tarifas será
0%, es decir, 0% de del servicio que realice. Y ojo, y esto es haciendo un paréntesis aparte, nosotros tenemos que tener en cuenta que los servicios y los productos graban con tarifa 0% o graban con tarifa 12%. ¿Por qué? Porque yo a veces veo que se está cometiendo el error de indicar, por ejemplo, los servicios de salud no graban IVA. Entonces, no, el servicio de salud sí graba IVA, pero graba IVA 0%, para tener en cuenta ese pequeño dato. Ya. Entonces, otros datos que ya que nosotros tenemos que tener en cuenta, nos están preguntando, yo ya me he actualizado en la parte del servicio de rentas internas, en los cursos que dan normalmente, y ya ellos están indicando que en este mes ya deberíamos por lo menos ya ver en el RUC, ya deberíamos por lo menos, ya nos han indicar la fecha exacta en la cual ya el RUC se actualice y diga régimen RIMPE, porque actualmente existe un error que todos los contribuyentes han sido categorizados como como régimen general, y no es así. ¿Sí o no, Juan Carlos? Sí, eso debemos de tomar en cuenta que sí ha habido un poco de complicación en cuanto a las imprentas también. Recordemos que hubo una fase desde el mes de enero hasta el mes de mayo para que se puedan catalogar los catastros, pero aquí hay una gran diferencia, que los catastros son solo referenciales para poder tener una idea de cómo es el esquema que va a tributar una persona, más no es un tema de obligación que esté en el catastro para yo ver si es que soy un RIMPE emprendedor o negocio popular, porque puedo tener primero la valoración de una actividad incluyente o excluyente en este caso, Omar. Y esto es de vital importancia. Los catastros son listados referenciales, o sea, son listados referenciales, no son catastros obligatorios como lo que fue el difunto régimen RIM. Ya. Ahora, también existe otro problema, y eso es en el momento que hasta la fecha todavía las partes de las imprentas, el servicio de rentas internas no ha permitido que los parámetros se actualicen. Esperemos que en este mes ya se pueda actualizar con respecto a la emisión de notas de venta y con respecto a la emisión de factura. Ya. Si bien es cierto, los negocios populares van a emitir notas de venta, mientras que los RIMPE emprendedores van a poder emitir facturas, pero todavía en algunos casos no están los parámetros indicados. Y eso causa bastante confusión. ¿Sí o no, Juan Carlos? Sí, en esta parte debemos de tomar en cuenta que al 29 de noviembre del año 2022 ya todos tienen que ingresar a lo que es facturación electrónica, sea régimen general o régimen RIMPE, salvo el caso de las personas que se encuentran como negocios populares, que pueden seguir con las notas de venta. Pero aquí va a haber un caso que es muy particular cuando una persona que está dentro de negocio popular dé una facturación a una institución del Estado. Entonces, por esa transacción, tiene que emitir una factura electrónica en este caso. Tendríamos que esperar cuál va a ser el pronunciamiento de del Servicio de Rentas Internas en cuanto a este caso, que es muy particular que se está dando ahorita. Recordemos que no hay dentro de los que son, perdón, lo que son comprobantes electrónicos, no tenemos lo que es la nota de venta. Eso es lo que tenemos que tener en consideración. Es un gran cambio. Otro de los aspectos muy importantes que nos están preguntando, Juan Carlos, ¿qué ocurre cuando el artesano, sus ingresos sobrepasaron a $300,000? ¿Qué ocurre? A ver, si es que estoy ahorita como sea negocio popular o sea emprendedor, yo tengo que, todo el año tengo que tratar con esta misma categoría. Y para el siguiente año yo tendría que cambiar a la categoría que sea de negocio popular a emprendedor. Y si es que es de emprendedor, al régimen general. Es decir, que en el momento que un artesano sobrepasa los 300,000, inclusive ya perdería el beneficio del IVA, ya tendría que Exactamente. grabar con IVA 12% y ya no 0%. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos hablando sobre la otra actividad que es relacionada a los contratos de construcción. Esta actividad es de régimen general, ya. Pero ¿cuáles son las actividades, Juan Carlos, que tú has visto, ya, que son de régimen RIMPE y se las están tratando de colocar como régimen general? Te pongo como, por ejemplo, una actividad de albañil o una actividad de servicios diversos. ¿Qué otras actividades tú has visto que realmente pertenecen al régimen RIMPE y no son régimen general? Bueno, tenemos una de las categorías que ha sido bastante discutida también en cuanto a lo que son los contadores de categoría CBA, que se quiere tomar en cuenta lo que es como una actividad profesional.
pero claramente dentro de lo que es régimen general habla de lo que son los profesionales con título de tercer nivel. Esa sería una de las categorías, Marlon. Entonces ya tenemos en cuenta que aquí también ingresaría más adelante, vamos hablando sobre las actividades profesionales. En las actividades profesionales me cabe mencionar algo sobre las palabras mandatos. El comisionista, por favor, escúcheme, el comisionista pertenece al régimen RIMPE y de ahí usted le toca categorizarlo si pertenece al régimen RIMPE negocio popular o régimen RIMPE emprendedor. El comisionista no es régimen general. ¿Qué ocurre con las actividades profesionales, Juan Carlos? Aquí debemos de tomar en cuenta lo que son las actividades profesionales que son realizadas por personas que tienen con título de tercer nivel. Desde el año 2019 se viene trayendo lo que son los tecnólogos también. Dentro de lo que es el CENESID y el CES, los mismos ya están categorizados como una actividad profesional. Entonces ahora vamos a tener lo que son licenciados, ingenieros, lo que son tecnólogos y másters en este caso como una actividad profesional que esté relacionada con su título. Ya, hay una consulta que nos están realizando con respecto a los factureros. Si es necesario o por recomendación tener dos factureros cuando tengan algún tipo de actividades. Por ejemplo, si yo soy Marlon Yuxe, soy contador y también me dedico a vender sillas, lo más recomendable es tener dos blogs de facturas para poder vender. ¿Qué te opinas de esa parte de ahí, Juan Carlos? Por efectos de control de una actividad de régimen general y una actividad de régimen RIM, pues sí se podría tener los dos puntos de emisión sería muy diferente, porque puede ser también que el otro caso sea por un establecimiento, que eso es muy diferente que lo que nosotros podemos tener. Ya. Otro de los problemas que normalmente veo que se va a dar, que surge bastante es sobre la actividad profesional. La actividad profesional solamente aplica a personas naturales. ¿Qué pasa si Juan Carlos se forma su compañía? Juan Carlos SAS, esa compañía, ¿qué sería? ¿Régimen general o régimen RIMPE? Ya, en este caso tendríamos las dos categorías. Si es que la constituí en este año, sería dentro del régimen RIMPE emprendedor. Recordemos que las compañías no pueden estar como negocios populares, porque ha habido el caso que están dentro de los catastros las compañías, y eso es una gran equivocación de los mismos. Debemos de tomar en cuenta que es un referencial, pero de aquí lo que es la aplicación de la normativa, le queda a uno como contador o asesor de la aplicación de la misma. Maestro constructor, Melissa, es una actividad de régimen RIMPE, a solo que diga actividades relacionadas a la construcción, tiene que decir construcción tal cual, ¿ya? ¿O está bien, está correcto mi criterio, Juan Carlos, o tiene un Sí, sí, está criterio? totalmente correcto ahí, Ya. porque Ahora, es una actividad que, perdón, involucra lo que es la mano de obra en sí. correcto, estamos tratando de contestar algunas consultas de los participantes, con mucho gusto tratamos de ver. Ya mismo conversamos sobre las declaraciones, estamos tratando de conversar sobre las actividades. Actividades de transporte. ¿Qué pasa si Marlon Yuxa se compra un carro y comienza a hacer fletes? ¿A qué régimen pertenece, Juan Carlos? En este caso, si es que yo no tengo el permiso de operación de la Agencia Nacional de Tránsito, yo paso automáticamente a estar dentro de lo que es el RIMP. No se le escucha mal. Un ratito, por favor. Hasta que proyecte Marlon, voy a compartir una lámina. Ah, bueno, ya compartió. Por favor, compartan. Debemos de tomar en cuenta también en lo que son dentro de la categoría RIMP emprendedor, de acuerdo a la NAC 2160, en la disposición segunda, nos dice, las instituciones privadas sin fines de lucro se sujetarán al RIMPE para acogerse a la presentación de declaraciones semestrales y las demás normas relativas a la simplificación de obligaciones tributarias, sin que por ello hubiere cambiado su naturaleza jurídica ni perdido las exoneraciones de impuestos previstas en la normativa tributaria vigente. Entonces, esta es una de las preguntas también que se la ve muy diariamente, si es que las instituciones sin fines de lucro pueden o no acogerse al RIMPE. Las mismas ya están dentro del RIMPE en sí. Esa es digamos, por una disposición, porque esto no se encontraba dentro de la LOD. Eso tenemos que tomar en cuenta, Mar.
Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, con respecto a Marianita, muchísimas gracias. Sí, Marianita me había colocado, me había indicado que aquí decía solo se considera actividades con RUC, elimine nomás, ya voy a actualizar en esa parte de ahí. Ese era el criterio que yo tenía anteriormente, después de hacer bastantes consultas que se han realizado, ya inclusive me pusieron el ejemplo del RICE, cómo funcionaba, entonces prácticamente los ingresos en relación de dependencia sí son considerados para analizar régimen RIMPE y negocio popular. Esa parte voy a actualizarla en el material que se les va a entregar a ustedes. ¿Ya? Todavía tocando el tema sobre las actividades que no son sujetas al RIMPE, ya nosotros vemos también las actividades que son agropecuarias, que esos son manejados por otro régimen, el IRU agropecuario, las actividades comercializadoras de combustibles, actividades en relación de dependencia, rentas de capital. En lo que son rentas de capital, ¿cuál es tu opinión, Juan Carlos? Bueno, dentro de lo que tenemos en la normativa tributaria no tenemos un concepto claro de lo que es rentas de capital en sí. Pero dentro del RIM salió un concepto que hablaba de lo que son rentas de capital, van a ser los que sean originadas por un arrendamiento o por lo que son inversiones monetarias. Eso es el único concepto que pudimos ver. Claramente con la LODE se derogó toda la normativa del RIM y ese fue el único concepto que pudimos divisar nosotros en cuanto a lo que son rentas de capital. Claro que aquí se origina un concepto, es decir, la normativa habla de rentas de capital a lo que son rentas de bienes inmuebles. En el caso de lo que son rentas de bienes muebles, estamos dejando que esto se categoriza a lo que es el RIMP. Esa es una gran confusión que se da, que tendría que el mismo SRI tendría que sacar una resolución para que se pueda categorizar en sí o no lo que son los arrendamientos de bienes muebles en este caso, porque aquí solo se habló de lo que son de arriendos de departamentos o locales comerciales o casas. Esa sería una consideración. Sí, o sea, es un buen criterio en el cual uno revisa la ANAC número 60 que ya fue derogada, en la cual hablaba sobre rentas de capital a los bienes inmuebles, ya con el respectivo tratamiento. Es decir, si Juan Carlos tiene ingresos por ser contador y también tiene ingresos por alquiler de bienes inmuebles, esa parte que está ahí pertenecería al régimen general. Sin embargo, ¿qué ocurre con aquellos arrendamientos de bienes muebles? No hay caso. O sea, inclusive, mientras no exista eso, por eso es que se están en las llamadas al servicio de rentas internas, ya podemos observar el criterio que indican que es de régimen general. Faltaría, estoy haciendo las respectivas consultas para poder tenerla ya más allá que ellos ya digan realmente que pertenecen ya al régimen general, el arriendo de maquinarias o algo, pero esa parte está generando bastante confusión. Espero para el próximo live ya tener ya esa parte ya contestada. Existen regímenes especiales, sector de hidrocarburos, minería, petroquímica, los laboratorios médicos y farmacéuticos, industrias, economía popular y solidaria, y aquellos quienes hayan recibido ingresos brutos sobre $300,000. ¿Ya? Entonces aquí ya podemos observar que ya tenemos cuáles son las actividades que se tienen que revisar para ver si usted está en una... Primero, Marlon Yuxta tuvo ingresos desde 0 hasta menos de 300,000. Puedo estar en régimen RIMPE, pero tengo que revisar cuáles son mis actividades que pertenecen al régimen general. Voy a comenzar a revisar si existen algunas consultas para comenzar con la segunda parte que va a hacer Juan Carlos. Eh, no se olviden que este material va a quedar grabado y también se lo pueden revisar por YouTube. Pueden buscarlo Marlon Yuxta, Tributarios de Ecuador, para aquellas que no han podido, recién se están conectando. Si un artesano sobrepasa los 300,000, va a grabar IVA tarifa 12% y pertenecería al régimen general. Servicios de impresión, régimen RIMPE. Comisionistas, régimen RIMPE. Servicios de arbitraje, ¿a qué ingreso, Juan Carlos? Los árbitros, ¿dónde ingresan? Aquí sí es que casi la mayoría de carreras de lo que son árbitros tienen un título de tercer nivel. Sería régimen general en este caso. Compañías de taxi, Juan Carlos. Si es que se encuentra con el permiso de operación, sería régimen general. O sea, si Marlon Yuxta hace un taxi pirata, régimen RIMPE. RIMPE, no puede ser. Ujú. La asociación de las CEPS, obligatoriamente régimen general, General. Jesús. Ujú. Los CBA, régimen RIMPE. RIMPE.
Alquiler de grúas, pendiente. Alquiler de Ese queda maquinaria. pendiente porque está Pe- dentro del concepto de rentas de capital, pero no está claro en la parte de la normativa en este caso. claro. Hay un buen criterio que también indica, en base a ausencia, tú, régimen general, pero nosotros los contadores siempre nos basamos también en revisar la respectiva normativa, o sea, que ver algo que diga un buen criterio. La persona, Betty. Vamos ya mismo, vamos a hablar sobre las declaraciones, Betty, porque hay una confusión. ¿Cuál es la respectiva confusión? Y yo veo que no sé de dónde salió ese criterio, pero yo me asusto. A veces siempre es bueno tratar de, o sea, inclusive yo me capacito también. Con Juan Carlos nos tratamos de capacitar con los mejores, a pesar de que nosotros somos, que nos encanta leer, pero igual fallamos en algunas cosas. Pero no sé de dónde, y con eso ya te doy el paso a ti, Juan Carlos, de dónde salió un criterio que las actividades que son de régimen general se las declara mensualmente y las que son de régimen RIMPE se las declara semestral. O sea, hay que hacer 12, o sea, 14 declaraciones. No, esa forma No, no. O sea, eso ¿cómo claro. sería, Juan Carlos? Por favor. Dentro de la normativa tributaria, nosotros no tenemos un esquema para poder separar lo que son las declaraciones de los dos regímenes. Aquí tenemos que hacer, para lo que es declaración del IVA, tiene que ser solo un modelo de declaración, sea mensual o semestral en este caso. Lo que sí es necesario ver es que aquellos que son negocios populares, tenemos que ya ir ya no nos cobran el banco como era antes con el RICE, no nos están cobrando, sino que tenemos que para el mes de marzo ya tener nuestra chaucherita y ya tener ahí ya los $60 que vamos a cancelar por esas actividades que se consideran como negocios populares. Todavía nos falta, ya cuando tengamos el respectivo formulario del Servicio de Rentas Internas, que capaz va a aparecer el próximo año, ahí ya podemos ya ver y explicar detalladamente en los respectivos slides. Juan Carlos, por favor. Eh, Aquí debemos de tomar en cuenta también en cuanto a los pagos. ¿Cuál va a ser el origen de los mismos también? Ahorita voy a proyectar una tabla como la que es muy similar a lo que conocemos nosotros de régimen general. Estamos hablando de lo que es el límite inferior, el límite superior, el impuesto a la fracción básica y el impuesto de tipo marginal. Como lo decía hace un momento, es muy similar a la tabla del impuesto a la renta. Pero aquí, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Que vamos a comenzar desde una base de 0 hasta $20,000. Y dentro del mismo rango vamos a pagar lo que son los $60, que aquí estarían incluidos los negocios populares. Pero ¿cuál va a ser uno de los casos que a veces está generando equivocación, Marlon? Que hemos visto nosotros que están entregando facturas por $30,000, $40,000 los negocios populares y se crea una confusión que solo van a pagar solo los $60 y eso no es así. Aquí estamos hablando de un exceso también en este caso, ya que también debe de ser considerado al momento del pago del impuesto a la renta. Es decir, si yo soy una persona que tengo un ejemplo, los $18,000 de ingresos, que estoy en negocio popular, no voy a tener lo que son retenciones. Entonces aquí claramente en el cuadro me voy a ubicar los $18,000 dentro del límite inferior. Entonces, como no tengo aquí un valor cero, vamos a tener un valor excedente de $18,000. El impuesto a la fracción básica que vamos a cancelar es $60. Eso es lo que nos ha dicho la administración tributaria, que nosotros por ser negocio popular no vamos a hacer ninguna declaración tanto de impuesto a la renta como declaración del IVA. Ese sería el caso que nosotros lo conocemos. Pero ¿qué va a pasar con las personas que están haciendo este tipo de transacciones que ya han pasado de negocio popular, que están dentro de los catastros que son referenciales? En el mes de agosto, digamos que una persona que ya tenía $20,000 en el mes de mayo. Ha pasado ahorita el mes de agosto, ya tiene ahorita $40,000 en este caso, ¿ya? Entonces nosotros por base de informativa, aquí ya estamos estableciendo que vamos a entrar dentro de lo que es el límite inferior. Vamos a restar los 20,000, un centavo. Vamos a encontrar un valor excedente de 19,999.99. Por estar dentro de este rango, yo tengo la obligación de pagar los $60 mismo como impuesto a la fracción básica. Y sobre el exceso que se ha generado, yo tengo que pagar, en este caso tengo que pagar el 1%. Es muy diferente a lo que nosotros conocíamos que teníamos como un impuesto único del 2% sobre los ingresos. Aquí ya estamos hablando que vamos a tributar sobre los ingresos, pero con impuestos graduales en este caso, ¿ya? De bajo la tabla. Entonces, en este caso hemos establecido que es $200 que vamos a pagar sobre el exceso. En el caso que hemos visto nosotros, puede darse lo siguiente.
voy a poner aquí el impuesto a la renta es $260 en el presente ejemplo. Pero ¿qué pasaría si es que una persona llegó, digamos, dice, yo facturé 20,000, pero por un error yo facturé $20,100? Entonces aquí hemos visto que aquí tenemos los $60 de impuesto a la fracción básica y por la diferencia de los $100 se va a originar en este caso $1, que va a ser el 1% del exceso que hemos calculado. Eso es lo que nosotros debemos de tener en mucha consideración en este caso para nosotros poder pagar lo que son los negocios populares. Pero ¿cuál es la principal afectación en el negocio popular? Que ellos ya no son sujetos de retención. Entonces, es decir, que en el caso del cruce de información que establezca el Servicio de Rentas Internas, van a haber muchos casos que va a haber una equivocación grande en esto, porque aquí lo he escuchado yo, que tranquilamente como pagan $60, ellos pueden facturar todo, y no es así. Tenemos, como lo decía hace un momento, teníamos lo que es el impuesto sobre la fracción básica y también tenemos lo que es el tipo marginal. Entonces aquí es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que son negocios populares al momento de asesorar. Entonces, salvo las personas que tengan solo hasta $20,000, pueden acogerse a los $60. Y si ya pasan de los 20,000, un centavo, ya tienen que tributar con el tipo marginal. Y esto claramente está dentro de la regla del cálculo del RIMP en este caso. Debemos de considerar que una persona que así supere, digamos, los montos dentro del año, tiene que permanecer todo el año dentro la misma categoría, sería negocio popular. Y si ya sobrepasó el monto de los 20,000, para el siguiente año ya pasa a ser emprendedor. Esa sería la primera consideración en negocio popular. Ahora, en el caso de lo que son, un ejemplo, una persona que esté facturando como régimen RIMP emprendedor y tenga ingresos de $150,000, ¿cuál va a ser el caso de esta persona? Que puede, en el presente caso, como ustedes están viendo, se ha ubicado en el quinto escalafón. Vamos a restar lo que es el límite inferior de 100,000, un centavo. Vamos a tener lo que es el valor excedente de 49,999.99. El mismo estamos estableciendo que va a pagar el impuesto a la fracción básica de 1,047,50. Hemos visto que el impuesto tipo marginal va a ser del 1,75%. Entonces, así sucesivamente vamos a ir trabajando bajo la categoría que nosotros tenemos. En el presente caso, yo tengo un impuesto a la renta de 1,922,50. ¿Qué es lo que pasaba en el RIMP anteriormente? Nosotros calculábamos el 2%. Es decir, que teníamos de los $150,000 que he puesto como ejemplo, yo tendría que haber pagado con el RIN $3,000. En este caso, como ya estamos dentro del RIMPE, como estamos hablando de una tarifa gradual, tengo lo que es 1,922,50. Es decir, que cuando nosotros liquidemos en marzo del año 2022, yo tendría aquí pues, como un ahorro de 1,077,50 con el cambio de se ha dado la tabla, porque a veces se sigue manteniendo el cálculo que va a ser el 2%, pero no nos olvidamos de la tabla bajo el artículo 97,6. Esa sería una consideración que nosotros conocemos. Pero aquí, ¿cuál es la primera consideración que tenemos que tener en cuanto a un RIMP emprendedor? El mismo pasa a tener lo que son el, el beneficio de poderse tomar lo que son créditos tributarios hasta 3 años que estén relacionados con la actividad. Y también pueden deducir también lo que son las retenciones en la fuente, Mar. Pero aquí también se estaba hablando se dio un comunicado por parte del Servicio de Rentas Internas, que también podrán gozar de la rebaja de lo que son por gastos personales también. Tocaría ver cómo se va a reformar esa parte para que sea un beneficio más en este caso. Entonces, lo que nosotros conocemos como gastos personales, que lo vamos a ver el día miércoles, ahí vamos a ver cuál es la aplicación de la misma y cómo se va a aplicar este concepto dentro de RIMPE también como una rebaja. Eso sería una consideración, Marco. Y esto es de vital importancia lo que indica Juan Carlos, porque es la primera duda que normalmente se consulta. Es si yo sobrepasé los límites de negocio popular o de RIMPE emprendedor a RIMPE, perdón, a régimen general, ya, ¿desde cuándo lo soy? ¿Desde este momento o desde el próximo año? Desde el próximo año. Papel y lápiz y anoten. Eso sí es necesario. Ya. Contestando la consulta de las personas, laboratorio médico, régimen general. Antes era régimen RIN, ahora ya es régimen general. Ya. Servicios de docencia, como tienen título de tercer nivel, régimen general. La única persona, si no tiene título, ahí sí ya pertenecería al régimen RIMPE. En un catastro, en el catastro de un profesional sale como RIMPE negocio popular.
no sé, sale Katia, me hace consulta, pero ese es el caso del señor Luis Checa y el caso mío también. Pero bueno, como lo indicó Juan Carlos, los listados son referenciales. Puede estar ahí colocando esa parte, pero el análisis que uno realiza con el título de tercer nivel, régimen general. Esperemos Sí, este mes. ujú. Debemos de considerar, Marlon, que casi la mayoría de profesionales salimos dentro de los catastros referenciales. Hasta mi nombre está dentro de lo que es régimen RIMPE también. ¿Se acuerda de nosotros el Servicio de Rentas Internas? ¿Ya? Ujú, La diferencia entre régimen RIMPE y régimen general, la forma de tributar. En el ujú. régimen general, nosotros tributamos de acuerdo a, inclusive a una forma de ingresos menos costos y gastos. Ya, régimen RIMPE tributamos sobre los ingresos menos los descuentos y devoluciones en ventas, no en compras por si acaso. Ujú. Ya, sigamos, Juan Carlos. Ya. Ahora, una de las preguntas que se ha hecho bastante, ¿qué es lo que va a pasar con una persona que estando dentro de lo que es el régimen RIMPE ha sobrepasado en el año 2022 los montos establecidos? Como lo vimos en una parte de negocio popular, tiene que pagar lo que es la parte excedente, como estamos viendo aquí en los presentes casos. Pero ¿cuál va a ser un cruce de información que va a tener el Servicio de Rentas Internas a partir del año 2022 hasta el año 2023 sucesivamente? Como todos van a estar en facturación electrónica, va a ser más fácil para la administración poder definir cuántos son los impuestos en los respectivos cruces de información. También debemos de tomar en cuenta que en la facturación electrónica ya se va a cruzar automáticamente con lo que son los anexos ATS de la versión 2.0, que es muy diferente a lo que nosotros conocemos. Ahorita hay muchos contribuyentes que están manejando la facturación con la versión 1.0. Eso va a ser un gran cambio que se va a dar en este caso, ¿ya? Ahora, para este año, como nosotros lo estamos viendo, que se han generado los comprobantes tanto de nota de venta como facturación, sea factura física o sea factura electrónica, los mismos ya han sido sujetos de un mayor cruce de información en este caso, por lo que son los agentes de retención o contribuyentes especiales. Si es que una persona es negocio popular y está entregando una factura o una nota de venta a un agente de retención o contribuyente especial, el mismo ya está reportando con un casillero 332 informativo y emitiendo un comprobante de retención informativo. Entonces, si es que nosotros tal vez cometemos un error de guiar a nuestros contribuyentes que solo paguen la cuota de los $60 y han establecido que hay un impuesto de tipo marginal, ahí es cuando el SRI va a poder determinar en el caso del RIMPE. Tal vez parece que no hubieran controles, pero en este caso sí va a haber un control en sí. Recordemos que también las personas que se encuentran dentro de lo que es el RIMPE también deben de cumplir lo que es el artículo 222, que nos habla de los deberes formales. Y aquí nosotros tenemos como primera consideración emitir los comprobantes de venta. Tenemos que solicitar los comprobantes de venta en todas las adquisiciones. Llevar un registro de ingresos y egresos para fines tributarios en el caso de personas naturales. También tenemos en un punto número 4 lo que son la presentación de declaraciones, sea para personas naturales o sociedades. También tenemos lo que es la presentación de anexos de información cuando corresponde. Aquí debemos de recordar que también hay las respectivas NACs que nos han explicado cuándo es la necesidad de presentar un anexo, siempre y cuando en el caso sean personas naturales o sociedades, cuando están obligadas a llevar contabilidad y son agentes de retención en este caso. Pero aquí se origina una pregunta, Marlon, aquí. Cuando una persona es persona natural no obligada a llevar contabilidad y está en facturación electrónica, si es que debe o no debe presentar el anexo transaccional. Entonces, en este caso, cuando una persona natural no obligada a llevar contabilidad realice una liquidación de compra, en ese momento él va a actuar como agente de retención y solo por esa transacción tiene que emitir el anexo transaccional en este caso. Ese es uno de los casos particulares que vamos a ver el día Viernes. viernes en este caso. Ujú, Ya. una explicación en cuanto a los anexos. Y aquí nos dicen el literal 6, lo que son los demás deberes formales señalados en el Código Tributario. Estos pueden ser sujetos de requerimientos de información. Pero como lo decía hace un momento, el SRI será tal vez en un año, hasta 7 años que tiene para poder pedir información. Tranquilamente los contribuyentes les va a pedir el registro de ingresos y egresos para poder determinar si es que se han podido determinar, porque ahorita en este año ya están llegando las personas que tributaron bajo el RIN. Eso debemos de tomar en cuenta, Marlo. Ya. También teniendo en consideración los deberes formales
se mantiene. Por ahí también veo algo sobre la respectiva bancarización, también se mantiene. No es decir que está, no, ya me olvido de la bancarización. Ya. Contestando las preguntas de los participantes, las juntas de agua, como lo había indicado también Juan Carlos, y las actividades comunitarias pertenecen al régimen RIMPE, pero siempre y cuando sus ingresos sean de 0 hasta $300,000 y no van a cancelar el impuesto a la renta, solamente tienen con respecto a lo que son las respectivas formalidades del régimen RIMPE. Ellos no van a cancelar. Señor Juan Carlos. Y netamente. Consulta. Los servicios prestados por una persona con título técnico superior, régimen RIMPE o régimen general. Régimen general creo que. General. Sí, General. sí. General. La actividad, ya las actividades de ventas de frutas, eso pertenecen a agrícola. Representante legal que factura régimen general. Ese es el mandato y representación. Mandato y representación, Jennifer. Soy, pero no te doy. A ver, Berito, si usted es régimen general, pues el régimen general hace las declaraciones semestrales. Si tiene una actividad de negocio popular, esa usted paga los $60, pero esa no se las tiene que colocar en las declaraciones. ¿Sí? ¿Sí o no, Juan Carlos? Sí, netamente igual tenemos que reportar eso. Ya mismo hablamos un ratito sobre las declaraciones, ¿ya? Estamos viendo. Sí. Esto ya está. Transporte ya conversamos. Conversemos sobre las declaraciones, Juan Carlos. ¿O existe algo más que desee? No, comparta nomás. Ya. Las leyendas en los comprobantes de venta, como bien es cierto, las leyendas son para negocios populares, contribuyente, negocio popular, régimen RIMPE, y para régimen RIMPE, contribuyente, régimen RIMPE, que es el emprendedor. Ya. Siempre y cuando también nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son los tipos de obligaciones. ¿Ya? Recordemos ya que con respecto a las declaraciones, ya en las declaraciones de IVA, ya el régimen RIMPE obliga o indica que se tiene, cuando es negocio popular, no aplica declaraciones. Si usted es negocio popular, no aplica. Sin embargo, si en la página del Servicio de Rentas Internas le está apareciendo, tiene que ser un error. Por algo les está apareciendo en esa parte. Ahí yo les digo, ¿sabe qué? Si es así, declaren 0. Ya, Juan Carlos vuelta a que cae con todos los datos, pero no aplican declaraciones de IVA. Ellos no, la mayoría no les aparece la obligación. Con respecto al RIMPE emprendedor, las declaraciones tienen que hacer de forma semestral. Si usted quiere optar por ser mensual, también lo puede realizar. Ojo con esa parte de ahí. Esa parte es importante. Ya. Si por algún motivo un negocio emprendedor va a cambiar la información, es decir, yo estoy en este momento presentando semestralmente y ahora voy a hacer mensual por algún motivo, cuidado con duplicar la información. Se puede duplicar esa parte de cómo es se puede duplicar. Esa parte ahí es un error. Juan Carlos, algo adicional que desees compartir. No, igual con esa misma matriz vamos a revisar lo que sería de... Aquí se originó un tema bastante abierto, Marlon, porque hay muchas personas que se acogieron en el mes de enero y mes de febrero a emitir facturas y recibieron comprobantes de retención, en este caso, sea de renta o de IVA. Los mismos, como establece la normativa, no son sujetos de presentar unas declaraciones, pero puede haber el caso de que estas personas tengan un proceso de devolución de IVA. Entonces, en este caso, tendrían que presentar la declaración para poder pedir el reclamo pertinente en cuanto a lo que son devoluciones de retenciones de IVA en este caso. Por ahí también veo una preocupación que indica, si yo soy negocio popular y estoy declarando mensualmente, ¿qué sucede? Bueno, todavía el Servicio de Rentas Internas no ha indicado esa parte de ahí, pero podría ser para mí una sanción pecuniaria. ¿Por qué? Porque no tienen que declarar. Visto algunos negocios populares que lo forzan a declarar, por ejemplo, préstamos bancarios, una visa o algo parecido, pero no deberían estar realizando declaraciones. A solo que ya sobrepasé los límites y el siguiente año ya sea RIMPE emprendedor, pero todavía esa es una de las dudas que se está dando. O sea, para mí hay que tener cuidado. O sea,
Hay que cumplir con la normativa tal como debería, como lo exige la ley. ¿Qué indica Juan Carlos? Es que más que todo dentro de lo que nosotros conocemos el buzón del contribuyente están llegando lo que son las obligaciones, Marlon, en este caso. Entonces, las personas para poder tal vez no pagar los $30 de sanción por incumplimiento de presentación, las declaran las mismas obligaciones, cuando nosotros tendríamos que ingresar una carta respectivamente al Servicio de Rentas Internas con la baja de obligaciones para que no se genere una multa y poder tranquilamente tener nuestra lista blanca de manera correcta. Sí, para aquellas personas que me indican qué pasa si yo seguí declarando ser negocio popular. Hasta ahí nomás. No realice más declaraciones. Siempre es bueno, parece, nosotros con Juan Carlos realizamos esta semana para que sea beneficio de todos ustedes. Vamos a tratar de, vamos a tratar de seguir compartiendo este tipo de material. Voy a tratar de ver las consultas que sean necesarias de tal forma que se vayan despejando. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, Juan Carlos? No, sería la parte clara que nosotros ya la conocemos. Ya. Como parte principal de lo que es el RIMPE, sabemos que en esta parte que hubo lo que es las ampliaciones para las declaraciones. Debemos de tomar en cuenta que son solo para las declaraciones, en el caso de RIMPE, las mensuales o semestrales. Como nosotros conocemos en el RIMPE, vamos a declarar de manera anual, porque se ha originado bastante también la pregunta si es que yo debo o no debo declarar el RIMPE de manera semestral. En el RIM sabíamos que era 2 semestres, en este caso tenemos hasta el mes de marzo, de acuerdo al 9º dígito, para poder cancelar. Esto es algo muy importante que está indicando Soledad. Muy buenas noches, Soledad. Y es algo que sí también genera confusión con respecto, dice, a un profesional con título de tercer nivel. eh, está, se me perdió. A ver, declara mensualmente cuando no retienen IVA. O sea, ya están existiendo actualizaciones del RUC. Cuando un profesional tiene ingresos con tarifa 0%, ¿ya? En ese momento ya se le sale la obligación semestral, pero mientras tenga con tarifa 12%, la obligación sigue siendo mensual. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Sí, debemos de tomar en cuenta que esa es una gran diferencia que ha dado la misma normativa. Nos dice que las personas que vendan exclusivamente con tarifa 0% tributarán de manera semestral, perdón. Y en el caso de las personas que tienen título de tercer nivel o las personas que realizan actividades que van a ser sujetas a la retención del 100% del IVA, pueden declarar de manera semestral. Sí, Giancarlo, por favor, presente. ¿Cómo es? Si le sale la obligación, preséntela y luego envíe una carta para que le den de baja que les hagan obligaciones. Medesi dice que pertenecen al régimen general las actividades que trabajan en Western Union franquicia. No, negativo, negativo. No, por favor, en el momento que hagamos una llamada, siempre pidamos la normativa. Si existe alguna contingencia, nadie le va a decir, disculpe, por esta contingencia aquí está lo que pague nomás. No, tener cuidado en esa parte de ahí. Voy a hacer una proyección, Marlon, en cuanto a lo que es el esquema bajo el artículo 48 que nos habla de lo que es la renta neta de actividad profesional. Y aquí tenemos un concepto que me parece muy importante. Nos dice, se considera actividad profesional a la efectuada por personas naturales que hayan obtenido el título profesional, reconocido por el CONESUB. Claro que esto no se cambió a CENESID o el CES. La actividad profesional desarrollada deberá estar directamente relacionada con el título profesional obtenido. Entonces aquí estamos hablando de lo que son licenciaturas, ingenierías, tecnologías, técnicos en este caso, que ya se categorizan como tercer nivel y lo que nosotros conocemos como cuarto nivel en sí. A veces también se ha generado un concepto, Marlon, de las personas que aquí decimos, tenemos un diplomado en este caso. Debemos de tomar en cuenta que ahora los diplomados no tienen ninguna validez a nivel del CENESID o el CES, son como un curso de especialización nomás. Eso es una pequeña aportación, Marlon. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar en esta semana. Vamos a tener una semana muy larga para aquellas personas. Nos vemos el día de mañana a la misma hora con los agentes de retención. Ahí hablaremos también qué porcentaje tenemos que retener al régimen RIMPE. Sin embargo, yo también tenía que irle compartiendo algo adicional. Ya. Aquellas personas pueden tranquilamente buscar en internet. Tenemos todavía habilitada la página www.tributariosecuador.com. Una vez que da www.tributariosecuador.com, ya tenemos
de esta forma la presentación las personas que nos están ayudando poco a poco. Aquí ya tenemos, podemos observar que también está quien nos acompaña, Erika Cedeño, con la parte de financiera, Jonathan Ulloa, con la parte de los diferentes tipos de regímenes, Juan Carlos Pastás, quien ahorita nos está compartiendo también la parte del régimen RIMPE. Más adelante también tenemos a Luis Checa, que por ahí también lo vamos a ver el día miércoles en lo que corresponde a gastos personales. Freddy Verde Soto en la parte que es auditoría, y también tenemos al ingeniero Marlon Bedón, quien el día de mañana también nos va a compartir un mensaje muy importante. Con respecto a esta parte, en la página ustedes pueden ver la opción catastros, ¿ya? La opción catastros, aquí está, esperemos que cargue un momento, y ustedes pueden seguir siendo de ayuda, ¿ya? La revisión de los respectivos catastros. Esperemos que no se me caiga la página. Y aquí se podría consultar los listados referenciales. Bueno, esperemos un ratito que esté. Justo Marlon nos pide unos saludos para James y Bujes también. ¿Mm? California. Ya. Bueno, la parte más importante, aquí está el listado referencial, me voy a colocar aquí. Vamos a esperar que aparezca. Aquí está, Marlon Yucha. No soy negocio popular, pero sí estoy en el régimen RIMPE. Ojo, listados referenciales. Y para aquellas personas que desean descargar la información, aquí ya tenemos la opción de plantillas. Aquí ya tenemos la semana de tributación, actualización RIMPE. Me falta hacer un pequeño cambio. Por favor, ese pequeño cambio después de una media hora que realice ese cambio, ya pueden descargar el material para que les pueda servir de ayuda. De tal forma que también el día de mañana vamos a tener lista la segunda parte, que es de agentes de retención, y así consecutivamente descargar el material. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar presente en esta semana de la tributación. Vamos a seguir compartiendo mayor información. Vamos a ver cuáles son las consultas frecuentes para tratar de próximamente, por lo menos, tratar de conversarlas por medio de un Zoom. Juan Carlos, por favor, palabras finales. Bueno, un agradecimiento fraterno a todos los colegas y que se han dado un poco de tiempo para poder reforzar los conocimientos, como nosotros lo llevamos como un pensamiento. Nosotros de lo que enseñamos también aprendemos 2 veces más, podemos compartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias también, y sea de gran aporte para la comunidad contable. Bendiciones a todos, que pasen bien.